Estamos bien. Ya. Bien, vamos a ver a partir de la circunferencia unitaria la definición de las 6 funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿De dónde partimos? Partimos de la circunferencia unitaria en el sentido de que se le llama así porque es una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Sabemos que intersecta a los ejes en los unos. ¿Sí? Tenemos un punto en la circunferencia. De ese punto en la circunferencia podemos observar cualquier coordenada, o sea, de ese punto en la circunferencia, lo posicionemos donde lo posicionemos, podemos saber su coordenada. ¿Sí? Y la trigonometría parte de ahí, de decirnos cuáles son las coordenadas de ese punto en la circunferencia de radio 1. Ok. ¿Qué es el seno? Esa palabra, así tal cual, el seno resulta del valor de y en la coordenada de ese punto. ¿Sí? Aquí está el desplazamiento de... Este es el valor del seno para este punto. Con GeoGebra muestro dos cosas, ¿no? La coordenada del punto C, se fija en el valor de y.6383 y aparte me dice que la medida del segmento es esa misma. ¿Sí? Lo único que no va a hacer GeoGebra en esta medida va a ser mostrar el valor negativo, pero bueno, como coordenada sí tenemos que el seno, bueno, aquí es negativo. ¿Sí? Igual acá. Y entonces, como es una circunferencia unitaria, pues los valores de seno van a fluctuar entre menos 1, si alcanzará a ponerlo ahí, y 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un valor de seno de cualquier ángulo no puede ser mayor de 1 ni menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya podemos, cuando le pidamos la calculadora el valor de seno de un ángulo, si pasa de 1, algo le picamos mal ahí. ¿Sí? Bueno, ese es el valor de seno, la coordenada y de mi par ordenado. ¿Sí? Coseno. Coseno, pues es el x. Un par ordenado lo definimos en términos de xy. Para trigonometría, la parte que le corresponde a la x, o la altura sobre el eje de las x, le llamamos coseno. ¿Sí? Ya lo habíamos visto entonces. Por ejemplo, para 45 grados, que fue lo que habíamos calculado en la otra clase, para 45 grados el valor de coseno y seno es el mismo. ¿Sí? Lo demostramos con el teorema de Pitágoras y demás. Lo estamos demostrando ahora gráficamente con el GeoGebra. Y entonces, a donde pongamos el punto en la circunferencia unitaria, tenemos un par ordenado. Para trigonometría, ese par ordenado es coseno y seno. ¿Sí? Coseno y seno. En el primer cuadrante los dos valores son positivos. En el segundo cuadrante el seno sigue siendo positivo, el coseno necesariamente es negativo. Segundo cuadrante. En el tercer cuadrante los dos son negativos y no importa la posición. Bueno, el x es el coseno, la y es el seno. ¿Sí? En el cuarto cuadrante coseno es positivo, y es negativo. ¿Sí? Entonces, dependerá de la medida del ángulo saber cuándo es positivo y negativo el coseno y el seno. ¿Sí? Si el ángulo está entre 0 y 90 grados, pues los dos son positivos. Si está entre 90 y 180, pues uno es negativo, el otro es positivo, coseno, y así sucesivamente, ¿no? Entre 180 y 270, los dos tienen que ser negativos. Y entre 270 y 360, pues uno positivo y el otro negativo, coseno y seno. Vamos claros hasta aquí, aunque estemos grabando video, se vale preguntar. ¿Vale? Ok. Eso es coseno y seno. Pero sabemos también que, por definición, pudiéramos construir una recta tangente. Digo, ya a partir de aquí, no sé qué tan fiel sea la historia, pero suena lógico esto. Si tenemos una recta tangente,
aquí está, si construimos una recta tangente a la circunferencia, quiere decir que esa recta toca la circunferencia en un punto. Bueno, hago que ese punto sea este que venía buscando, ¿sí? Y por donde le dé, pues sea recta tangente. Yo supongo que la curiosidad que llevó a definir las funciones trigonométricas pasó por aquí, supongo. Y entonces yo, matemático, me preguntaría, bueno, ¿y cuánto mide la distancia que va desde el punto de tangencia a la intersección con el eje de las X? Digo, es medible, ¿cierto? Tenemos triángulos que podemos construir, digo, el teorema de Pitágoras ya lo dominamos y demás. Y entonces, a esa distancia que va con respecto a X, la llamamos tangente. Esta distancia que va desde el punto de tangencia hasta el eje de las X. Y midió 1.12. Bueno, vamos haciendo con 90 grados, perdón, con 45 grados, que es la parte más fácil de definir. Con 45 grados la tangente mide 1. Y después de muchas operaciones, muchas demostraciones de triángulos, se pudo ver que la tangente era una proporción entre el seno y el coseno. Si yo divido seno entre coseno, es decir, ¿cuántas veces cabe el coseno en el seno? Tamaño de esta relación. Eso me da la tangente. Para 45 grados la proporción es de 1 a 1, ¿sí? O sea, miden lo mismo. Para más de 45 grados, fíjense, la tangente es 2.3 y cacho. Quiere decir que el coseno cabe 2 veces y cachito en lo que mide el seno para este ángulo. Y, bueno, aquí está. Es más, hasta lo pudieran hacer en su calculadora. Es más, saquen su calculadora y dividan .918 entre .3966 y a ver si les da ese valor. Sí. 2.3147 independientemente de cuántos decimales utilicemos. Y así para cualquier punto de la circunferencia, entonces podemos calcular la distancia que va desde el punto de tangencia a la intersección con el eje de las X de la recta tangente a la Y. ¿Sí? Y eso es tangente. Y por eso tangente es seno sobre coseno. Ok, me regreso acá porque se puede ver fácilmente el triángulo rectángulo. Ahora, si la tangente es seno sobre coseno, pensemos en el ángulo que se genera aquí. ¿Sí? Para este ángulo, el seno es el cateto opuesto, ¿cierto? Y el coseno es el cateto adyacente. Por eso, cuando resolvemos triángulos rectángulos, definimos al seno como cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero la razón es esta. ¿Me doy a entender? Y esa proporción entre cateto opuesto y cateto adyacente me está dando esta distancia. O sea, la tangente como tal sí existe, no es nada más un concepto que a alguien se le ocurrió dividir seno entre coseno. O sea, si yo divido seno entre coseno, me da esta distancia. Esté donde esté en la circunferencia. ¿Me doy a entender? Bueno, si ya funcionó la tangente, es decir, la distancia entre el punto en la circunferencia y el eje de las X, pues a lo mejor funcionará también la distancia entre el punto y la intersección con el eje de las Y. ¿Estamos de acuerdo? Y a esa, mándeme eso. ¿La tangente puede dar negativa? Sí, porque iba a dar negativa, por ejemplo, acá. Cuando uno de los dos sea negativo, tu tangente es negativo. Digo, la propiedad de la división de números, ¿no? ¿Sí? Es más, en el tercer cuadrante, tu tangente tendrá que ser positiva. Y otra vez, cuando yo pida entonces a mi calculadora una tangente entre 180 y 270 grados, esta me tiene que dar positiva.
¿sí? O entre 90 y 180 me tiene que dar negativo. Y entonces, si no sé el número, por lo menos sé el signo. Y si coincide el signo, entonces probablemente ya esté bien. No tiene que ver el número, ¿no? Pero bueno, ya es punto a favor. ¿Me doy a entender? Qué buena pregunta. Bien, decíamos. Tangente fue entonces desde el punto de la circunferencia, la distancia desde el punto de la circunferencia al eje de las X, por la recta tangente. Cotangente será la distancia de ese mismo punto al eje de las Y. Y vamos a ver si es cierto. Acá para que me despeje la distancia. Esa distancia aquí, 45 grados. Como está a 45 grados, bueno, con las propiedades y medidas de los triángulos demostraríamos que para 45 grados tangente y cotangente es lo mismo, porque la cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí? Se vuelve entonces recíproca la cotangente de la tangente. Es más, moviendo los números, esto me está diciendo que ahora la proporción es al revés. ¿Cuántas veces el seno cabe en el coseno? ¿Sí? Y aquí obviamente lo sobrepasa y es 0.8. Bueno, al revés, el seno cabe así. ¿Estamos de acuerdo? Es más, ustedes dividan en su calculadora .5383 entre .8428. Y les debe de dar .6387. ¿Sí? Y con todo y signo, nada más que aquí nos movemos en el primer cuadrante, obviamente va a ser positivo. Pero en el cuarto cuadrante, pues las dos, tangente y cotangente, son negativas. Ahora, les comenté que eran recíprocas. ¿Cuándo dos números son recíprocos? Dos números son recíprocos cuando su multiplicación, el resultado de su multiplicación es 1. ¿Sí? Si ustedes multiplican tangente por cotangente, se fijan que en el numerador tendrían seno por coseno y en el denominador tendrían coseno por seno. Es decir, tendrían los mismos valores tanto en numerador como denominador, y el resultado es 1. Por eso en las calculadoras nada más aparecen las teclas para seno, coseno y tangente. ¿Quieren cotangente? Pues el recíproco 1 entre tangente. ¿Sí? No es la segunda función tangente, pero ya veremos qué es eso en las calculadoras. O sea, ¿quieren ustedes calcular cotangente en sus calculadoras? 1 entre tangente. ¿Por qué? Pues porque son recíprocas. Ahora ya saben por qué. Y otra vez, la cotangente, a semejanza de la tangente, es algo que sí existe, no es nada más un invento de profes que dijeron que la cotangente era coseno sobre seno. ¿Sí? Es decir, para este ángulo de aquí, que en este caso sería, vayan ustedes a saber cuánto, el coseno es el cateto adyacente para este ángulo y el seno es el cateto opuesto. Y por eso definimos en trigonometría cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. O tangente, pues es seno sobre coseno. Para este ángulo, el seno es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Y ya estamos definiendo entonces eso que nos daban como receta de cocina, tal vez en secundaria y en prepa. Empezaban por definición. Seno es tanto, coseno es tanto, pero tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ahora ya sabemos por qué. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y nos volvíamos locos con la simbología, ¿no? CO sobre CA, CO sobre H. O sea, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Pero en la circunferencia unitaria, la hipotenusa vale 1. Lo que nos ayuda a que si la circunferencia no es unitaria, de todas formas se mantiene la proporción. Pues el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el radio, es la misma proporción que aquí a 1.
¿Sí? Por eso no importa el tamaño de la circunferencia, estamos calculando una proporción. Bueno, esa es la cotangente. Voy a quitar... No, no es cierto, no voy a quitar nada. La siguiente, secante. Ok, del punto de la circunferencia trazamos una recta tangente, una recta que toque en un punto a la curva y de ahí sacamos dos medidas. La distancia del punto al eje de las X es tangente y entonces el denominador de tangente tendrá que ser coseno, porque para trigonometría el eje de las X es coseno. Y la distancia del punto al eje de las Y es cotangente, entonces el denominador de cotangente tiene que ser Y, es decir, seno. ¿Sí? Y así ya no se nos olvida sobre qué va el denominador. Pero en esta misma recta de tangencia, pues a mí se me ocurriría pensar, puedo formar otro triángulo y pudiera pensar en cuánto mide la base de este triángulo. Es decir, desde el origen hasta la intersección con el eje de las X de esa recta tangente. Pues a esa distancia le llamaron secante. Después nos pelearemos con la etimología de las palabras, ¿no? Pero, pues así le pusieron, ¿qué le vamos a hacer? Secante. Y me regreso al ejemplo facilito, ¿no? 45 grados. Si uno observa la medida del origen al punto de intersección con el eje de las X de la recta tangente, vemos que mide 1.4142, pero si observamos al mismo tiempo la medida del coseno, pues vemos que la secante es el doble del coseno, ¿no? O sea, ya algo debe de decir. Más bien, ya nos dice que la secante se relaciona obviamente con el coseno. Y si lo seguimos moviendo, bueno, la medida varía. Y con el análisis de muchas de esas medidas y de triángulos y demás, vimos que la secante era la proporción de 1 con respecto al coseno. Es decir, la secante es el recíproco de coseno. Si yo multiplico coseno por secante, el resultado es 1. Sí, entonces se vuelven funciones recíprocas. ¿Me doy a entender? No, ¿me lo puedes otra vez? Sí. La distancia del origen a este punto de intersección de la recta tangente. No importa el ángulo donde estés. ¿Te fijas? O sea, siempre va a haber una intersección, se puede calcular. Se analizó y se vio que esa distancia es igual a la proporción que hay de 1 entre la medida del coseno. ¿Qué quiere decir esto? Si tú en tu calculadora, por ejemplo, para este ángulo que tenemos aquí, que es más de 90 grados obviamente, tú divides 1 entre punto 516, te va a dar 1.9381, cuidando el signo obviamente. Es más, hazlo en tu calculadora. Dividan 1 entre menos punto 516. Y les da 1.9381. Sí. Digo, le puse los botones correctos a esto, ¿no? Profe, Mándame usted. ¿puede bajar el punto? ¿Lo puede bajar? Hacia acá. Al tercer cuadrante. Ajá, tercero. Aquí, en el tercer cuadrante, pues es 1 entre coseno, y coseno es negativo, entonces sigue siendo negativo a la secante. Pero la proporción de tamaño de este segmento, que es el coseno, contra este segmento al que llamamos secante, sigue siendo 1 entre coseno. La secante siempre está en el eje de las X. Sí, la secante siempre es el eje de las X. Y entonces, una vez pensado esto, pues es que secante, al igual que tangente, al igual que cotangente, secante es una medida real. Es decir, resulta de la circunferencia unitaria, cuando traes bla, bla, bla. O sea, secante como tal sí existe. Y secante, como dijo su compañero, es sobre el eje de las X. Secante se relaciona con coseno. Porque para trigonometría, el eje de las X
es coseno. Y entonces, como sabemos que son recíprocos, pues entonces secante 1 sobre coseno. Y ya está. Vale más entender de dónde sale y a lo mejor así nos apropiamos mejor de las funciones trigonométricas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Esa recta, otra vez, la recta tangente que pasa por el punto en la circunferencia elevado a cierto ángulo, pues también intersecta, como decíamos, al eje de la Y. Pues también pudiéramos construir un triángulo ahí, ¿cierto? Y entonces de ese triángulo también podemos medir esta distancia. Y a esa distancia la llamamos cosecante. ¿Se fijan en los nombres? Seno, coseno. Es decir, el ángulo que forman es complementario. Y ángulos complementarios son ángulos que forman 90 grados, perdón, que suman 90 grados. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Ah, ya va teniendo razón de ser. Secante, cosecante. Y eso, en la medida de ángulos, después veremos las aplicaciones. Pero es interesante el nombre, ¿no? Porque secante, cosecante. Claro, para tangente y cotangente, pues la suma de sus dos ángulos es 90. Y ahí está. ¿Sí? Ok. Se vio entonces que la cosecante resulta, es la misma proporción que dividir 1 entre seno. Digo, si secante fue 1 entre coseno, cosecante es 1 sobre seno. Y se alcanzó a ver esa proporción. ¿Sí? Entonces, cosecante se vio, otra vez con la multiplicidad de ejercicios, que resultaba lo mismo que dividir 1 entre seno. Si yo divido el radio de la circunferencia entre la medida del seno de esa coordenada, obtengo la medida de la cosecante. Y de manera análoga a la secante, entonces, si secante va por X, por coseno, cosecante va por Y, por el seno. Y entonces la cosecante es 1 sobre seno. ¿Sí? La proporción con el radio. Y de ahí salen las 6 funciones trigonométricas. Digo, traduciéndolo a aquello que comúnmente nos enseñaron en secundaria y en prepa de cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa y demás. Entonces, cosecante para este ángulo sería 1 entre el cateto opuesto. ¿Sí? El valor de seno es este mismo, esta misma distancia, entonces cateto opuesto, la proporción de 1 entre cateto opuesto es esta medida. ¿Sí? La proporción de 1 entre el cateto adyacente es esta medida, secante. ¿Sí? Si gustas.